Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos sintonicen. Buenos días. Buenos días. Hola. Aquí hoy con nuestro tema de hoy, presentándoles a Juan Luis Mancera. ¿Por qué siempre te ríes cuando te voy a presentar? Porque lo presentas bonito. Qué bueno. Juan Luis Mancera, Master Coach, constelador familiar y terapeuta gestal. Y de este lado, Claudia Hernández, una servidora psicoterapeuta familiar, terapeuta de Tamiana. ¿Qué más hago? Maestra del curso de milagros. Y hoy vamos a empezar con el tema de libera el poder que hay en ti. Y dejamos a Juan Luis. Le damos la palabra. Gracias, Claudia. Buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, como ya hemos revisado en las transmisiones anteriores, hay 3 puntos básicos que nos van a llevar a concientizar este tema del día de hoy. 1, la base de la responsabilidad, que las emociones, que las percepciones, que las condiciones las puedo clarificar, las puedo modificar con base a la responsabilidad, hacerme responsable de mi condición, de mi emoción y de mi percepción de las cosas. Que la observación es muy importante, el estar atento a esa condición para no desviarme hacia otros objetivos que no sean la observación personal. Y bueno, para este punto, en el tema pasado hablábamos de la falta de poder, de la condición humana que nos limita ante ciertas condiciones, experiencias y emociones que nos han dominado. Mucho hemos hablar de elementos, recursos internos, de elementos divinos, como cada quien lo conciba, que son muy necesarios para poder hacerle frente a los pensamientos, emociones y conductas que me han sometido, que me han dominado. Bueno, aquí ya empezamos a entrar en la práctica. Vamos a irnos conduciendo no tan solo hacia los conceptos que inclusive muchos tal vez ya sepamos, sino que vamos a desarrollar una condición que nos permita experimentar esa presencia, que nos permita experimentar esos recursos, que nos permita introducirnos al camino del crecimiento, de la transformación a través de la vivencia. Bueno, ya se hablaba en temas pasados que esos recursos están en cada uno de nosotros, son internos. Hablábamos de los elementos que requerimos: fuerza, decisión, una condición mucho más fuerte, una formación del carácter, elementos que están implícitos en nosotros, pero que necesitamos descubrir. Ya hablábamos de un tema común a través del concepto que cada uno tenga, y lo vamos a definir como Dios, como esa fuerza suprema que nos han pintado externa, que nos la han pintado inalcanzable o tal vez experimental a través del término de este proceso de nuestra vida, en el cual, pues, de alguna manera, desde mi percepción, pues no nos serviría mucho porque mis necesidades son actuales, son presentes, ¿no? Bueno, todos estos temas seguramente ya los hemos escuchado, ya los hemos leído, ya nos han dicho qué hacer, pero pocos
nos han dicho cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo encuentro esos recursos? ¿Cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo experimento a Dios en mi vida? Muchos dirán, bueno, es que yo tengo una creencia religiosa con base a la existencia de Dios en mi vida. Otros podrán decir, pues yo no creo en los conceptos que me manejan algunas doctrinas porque mi ideología es diferente, o tal vez yo creí pero dejé de creer y en este momento me necesito reconciliar con esa divinidad que en algún momento siento que he perdido, ¿no? Cuando nuevamente nos encontramos perdidos, nuevamente nos encontramos en condiciones que nos hacen sentir que falta algo a nuestra vida. El otro día escuchaba en un spot que decía que de alguna manera quienes hemos encontrado algunos rudimentos espirituales, de repente los separamos de nuestra condición material y hay otros que encuentran en la condición material su realización y de pronto se dan cuenta que les hace falta algo, ¿no? Y la materia y el espíritu deben de estar unidos como en la unidad que nos conforma. Bien, ya entendimos que nuestra condición humana requiere un elemento espiritual, un elemento, un recurso al que los religiosos han llamado Dios y que de alguna manera yo lo voy a definir así, respetando la concepto y la ideología que se tenga con base a esta fuerza suprema, a esta divinidad, a este recurso, como lo queramos ver, ¿no? A esta energía, lo voy a definir como Dios. ¿Cómo lo experimentamos? En principio, la decisión. Si ya llegamos a la conclusión de que hace falta Dios en nuestras vidas, aquí voy a ser muy puntual en el que no pretendo dar clases de doctrina o de evangelizar a nadie, sino que nuestra condición humana o nuestra condición espiritual ha sido tomada muy poco en cuenta, ¿no? Y de alguna manera, algunas doctrinas pues se han encargado de hacerla muy propia, en la que cuando se piensa diferente, cuando se tienen otras creencias, de repente nos sentimos que ya no somos merecedores de experimentarla o de acercarnos a ella. Decía yo, bueno, ya llegamos al punto en el que, ok, necesito algo. O bueno, dicen que hay un principio que mantiene al hombre en la más completa ignorancia y es cuando desprecia antes de comprobar. Nosotros estamos proponiendo que experimentemos esa fuerza, que experimentemos ese recurso, esa divinidad a través de los procesos que hemos venido siguiendo en las pláticas que hemos tenido previamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí desde la disposición. Si estás en condiciones de ir en búsqueda de esa vivencia, de esa experiencia, de esa reconciliación, pues este es el punto fundamental en el cual lo vamos a poder realizar. ¿Cómo? A través de una revisión minuciosa de nuestra condición humana. Hay 4 elementos fundamentales que conforman nuestra esencia o nuestra condición humana. 4 departamentos de vida que tenemos que revisar para poder determinar en cuáles de ellos nuestro funcionamiento no está siendo el adecuado. Cada uno de ellos representa de forma simulada la pata de una mesa, en la que si una pata está más corta o más larga que la otra, va a haber inestabilidad. Y la revisión, la observación de estos 4 elementos es al punto que vamos a llegar en esta sesión. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Nuestra condición material económica. ¿Cómo nos encontramos económicamente el día de hoy? ¿Qué le hace falta con base a este aspecto de nuestra vida? ¿Qué le hace falta?
mayor crecimiento, mayor estabilidad, hay carencia. ¿Y qué produce esa carencia, esa condición en la cual nos encontramos? ¿Sí? El aspecto social, nuestra familia, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo es la relación con la familia? ¿Es egoísta? ¿Es muy aislada? ¿Es complicada? ¿Es áspera? ¿Poco afectiva? ¿Cómo es nuestra relación con la familia? Y esto involucra a los padres, a los hijos, a los hermanos, nuestra sociedad en conjunto, o nuestra primera sociedad, que de ahí parte nuestra actitud y nuestra condición hacia una sociedad más amplia. Aquí hay un tema tabú, que regularmente poco se toca por lo ríspido del tema y lo que genera, y es la conducta sexual, el aspecto sexual de nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos conduciendo con base a este instinto? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Estamos reprimidos en ella? ¿Tenemos mucho prejuicio, miedo, o somos muy obsesivos? Hay conductas que solamente nosotros conocemos con base a este aspecto en el que tenemos que revisarlo para poder determinar si la naturaleza de este instinto está excedida o está reprimida o limitada. Esto es hablar de la condición en la cual cada uno de estos instintos se encuentre para lograr la estabilidad. Bueno, estos tres instintos recaen sobre uno, que es el emocional. Regularmente, cuando experimentamos emociones incómodas, de angustia, de miedo, de desesperación, de frustración, lo que regularmente hacemos es trabajar con las emociones, ¿no? Ya no quiero sentir este sufrimiento, ya no quiero sentir este dolor, voy a meditar, voy a respirar, voy a hacer ejercicios de yoga, voy a ir a correr, y le ponemos poca atención a las emociones. Lo hemos venido diciendo, que no hay emociones buenas y malas, ni malas, sino que hay sensaciones agradables y desagradables. Las emociones se convierten en una guía, en un semáforo que te está alertando que hay algo que no está bien. Y regularmente, cuando trabajamos únicamente con las emociones, nuestra condición de vida sigue siendo la misma, pero nos sentimos bien. Nos sentimos bien sin observar el mensaje que nos dan las emociones. Ok, si emocionalmente en este momento no estoy bien, me siento angustiado, me siento en la desesperanza, me siento deprimido, me siento temeroso de mi condición, a través de las emociones que experimento, bueno, entonces es necesario detenerme para hacer una revisión de los tres aspectos que ya mencioné anteriormente, porque cualquiera de los tres recae sobre el emocional. Tendría una objetividad de esta revisión si me doy cuenta que las emociones me están tratando de decir algo, con base a que voy a revisar el aspecto o mi instinto material. ¿Cómo es mi instinto material el día de hoy? Yo, en alguna de las publicaciones que hice, mencionaba un poema de Juan de Dios Pesa, del payaso Garrick, que dice o habla de que un hombre llega buscando ayuda al consultorio médico, y el médico, al verlo con su semblante triste, angustiado, lo hace pasar y le pregunta: ¿qué tiene, amigo? ¿Qué tiene? ¿Se siente usted mal físicamente? No, lo interroga. ¿El dinero? No tengo dinero. ¿Ha viajado? ¿Por qué no descansa? Conozco el mundo entero, dice este hombre, y lo invita a divertirse, a encontrar el sentido de la vida, y le sugiere ir a un circo que daba función esa tarde, en el cual se presentaba un payaso, el gran Garrick. Ese payaso hacía reír a políticos encumbrados, y entre risas disipaban sus penas. Este hombre entristeció cuando tuvo que confrontar al médico y decirle: no puedo hacer eso, doctor, porque yo soy ese payaso, yo soy Garrick. Y bueno, de repente la máscara que se pone el payaso para mostrar alegría,
jovialidad, ¿no? De repente, muchos de nosotros en nuestra condición humana mostramos al mundo una máscara que es la que queremos que vea, que todo está bien, que no hay bronca, que somos felices, ¿no? Como en las sesiones, por ejemplo, de motivación, ¿no? En las que yo las refiero mucho a cuando inflamos un globo, ¿no? Tú eres maravilloso, vas a poder, conquistas el mundo, eres grande, sí, señor, tú puedes. Y cruzas la puerta y ¡pum! Se poncha el globo. Entonces, mucha de nuestra condición necesita una revisión objetiva, honesta, para podernos dar cuenta que independientemente del título, del apellido, inclusive de la condición económica que podamos tener, puede haber otros aspectos que necesitan ser atendidos. Ok, ¿cómo es nuestra condición económica el día de hoy, material? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le hace a tu vida? ¿Estabilidad? O tal vez no sea ese el problema, puedes a través de la revisión darte cuenta que eres afortunado, que eres bendecido y que en ese aspecto estás bien, que no es el dinero tu problema, tienes un techo, tienes una casa, tienes ciertas comodidades por las cuales son suficientes para vivir bien el día de hoy. ¿Ok? No es ese tu problema, desde un análisis objetivo, detallado y honesto. Entonces, pero ¿cómo es tu relación con la familia? Tal vez por buscar esa estabilidad, has desatendido la convivencia, has desatendido la unidad, has desatendido los afectos y de repente pues nos damos cuenta que es ahí donde radica el problema, que te llevas mal con los hermanos, que poco se hablan, o con los hijos ha habido ciertos conflictos donde apareces como el villano de la historia, o hay se ha roto el vínculo de afectividad entre tú y los hijos, y entonces es ahí donde a través de esa revisión podemos decir, aquí hay un punto que me hace falta, que en esta revisión me doy cuenta que necesito trabajar. Ok. Bueno, o podemos decir, no, en el plano material estoy bien, en el plano social estoy bien, me llevo a todo dar con la familia, mis hijos me quieren mucho, me muestran sus afectos, creo que aquí no hay problema. Pero ¿qué hay en el aspecto sexual y de compañía, ¿no? Este instinto es importante también, aunque poco tomado en cuenta, o sobreestimado a través de los prejuicios del tabú o de la moral que cada uno pueda tener. Y cuando hablamos de sexualidad, hablo de cómo es tu actividad sexual el día de hoy. Bueno, yo ya no la necesito. Bueno, pero tu pareja, ¿no? O lo necesitas y ¿por qué no la has cubierto? ¿No? ¿Por qué no hay esa reciprocidad en este plano sexual con alguien? ¿Por qué no lo he podido cubrir? ¿Por qué no he podido encontrar ese complemento necesario para mi vida? Si es que lo es o si no lo es, a través de esta revisión lo vamos a determinar, ¿no? Y entonces es aquí cuando las emociones me van indicando como un semáforo, como una guía, hacia dónde me tengo que dirigir en esa observación para poder trabajar en ello. Bueno, ¿y qué obtengo si lo hago? En mi experiencia, desde los años de búsqueda, durante los caminos recorridos a través de los diversos elementos que yo y creo que tú, porque tenemos un punto de conversión donde convergen nuestros conceptos, Claudia, es que debajo de esas 4 capas se encuentra ese recurso. Un recurso que está encapsulado, que está secuestrado, que está sepultado y que nadie más que tú lo va a poder detonar, lo va a poder encontrar, lo va a poder experimentar si utilizamos la buena disposición para
ir a muchos hemos dicho, y algún tiempo yo también lo creí, Se te fue. que era Dios el que debía de encuentro y transformarla de la manera en la cual yo anhelaba. Juan ¿Sí? Luis, se te fue justo cuando dijiste, lo que, o sea, dijiste, porque no hemos hecho, o no sé, y ya ahí se te fue así. Ok, porque siempre hemos querido que el concepto de Dios transforme nuestras vidas, ¿no? Y lo podemos hacer de manera ideológica, conceptual. Se congeló Pero otra vez. no desde la experiencia. Sí. ¿Sí? ¿Se me congeló? Sí. Fíjate, se están moviendo fuerzas del mal. Bueno, no del mal, pero pues sí a veces las energías como que... Así es. Bueno, aquí entonces, desde nuestra... ¿Necesitas a Dios en tu vida? O llámesle como le llames. ¿Necesitas encontrarte con tu esencia, con tu divinidad? ¿Sientes que le hace falta algo a tu vida? Sí. Bueno, ¿qué te parece si experimentamos a Dios? Ya muchos te lo han sugerido, muchos te lo han dado como una opción, pero pocos te dicen cómo. Y aquí la idea es que nos llevemos al cómo, a la experiencia, a la vivencia. Y ya lo decía, eres tú desde tu condición humana, derrocando el ego, confrontando el miedo a poder descender a esos terrenos espirituales. Por eso hablaba de que el concepto espiritual yo lo defino como todo lo interno que me conforma. Este mundo interno donde se albergan mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, mis vivencias, mis secretos, que nadie más puede tener acceso a ellos. El otro día preguntaba, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿No? ¿Sabes lo que estoy sintiendo? Puedo ser como el payaso Garrick, ¿no? Todo está bien. Pero yo sé que hay cosas que no están bien, ¿no? Y esas solo yo las conozco. Sé que hay pensamientos que no están bien y esos solo yo los conozco. Hay secretos en mi vida que a veces he querido llevarme a la tumba porque son tan míos que me avergüenzan o porque me duelen o porque creo que es innecesario tocarlos de alguna manera. Y bueno, desde esa postura, vuelvo al plano espiritual. Todo aquello, todos esos elementos se encuentran en mi interno, en mi interior, en ese mundo espiritual. Bueno, también en ese mundo espiritual se encuentra la esencia fundamental de Dios, el recurso al cual los religiosos así le han llamado, y tú le puedes llamar como se te dé la gana. Tengo un tío que se llama Jesús, hay quien le dice Chucho, hay quien le dice Chuy, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, ¿está Chuy? ¿Cuál Chuy? Chuy, ¿no? ¿Quién es Chuy? Pues Jesús. Ah, Jesús, sí. O de repente, oiga, está Chucho. Bueno, por ejemplo, que yo le digo Chuy, ¿no? Pero es el mismo, finalmente. Y esta idea es que independientemente a cómo le llamemos, nos aboquemos a este proceso en el cual podamos experimentar ese recurso, esa divinidad que aunque suene redundante, quiero definir como el concepto fundamental de Dios, que a través, por supuesto, de otros procesos lo haremos crecer, lo haremos desarrollarse, como el proceso que da la concepción del embarazo, que se gesta desde una pequeña, desde la fecundación, desde elementos microscópicos imperceptibles para el ojo humano, pero que dan y generan o fundamentan la vida. La concepción de este recurso a través de este proceso de análisis honesto, de disposición,
de revisión de nuestras vidas, nos va a llevar a ir eliminando esas capas, ¿no? A través de la observación, la capa material, ok, aquí me doy cuenta que he sido egoísta, que he sido avaricioso, que he sido muy, o que estoy limitado y hay condicionamientos que me limitan a vivir de cierta manera. ¡Pum! Derrocamos a través del análisis de la aceptación esta losa. La condición social, a través de la revisión, he sido muy iracundo, he tratado mal a mis hijos, he sido tal vez muy egoísta, solo he pensado en mí, no he tomado en cuenta sus puntos de vista, me he separado de la familia porque él ha creído inmerecedora de mí o yo inmerecedor de ellos. Y revisión, quito la siguiente capa, mi conducta sexual, ¿no? Esa de manera muy personal, pues tenemos que revisarla. ¿Cómo es tu conducta? No, pues yo soy muy disparatadito, ¿no? Soy muy activo, soy muy obsesivo, me he sobrelimitado en esta conducta y esto me ha traído problemas en la relación de pareja o en la conciencia, en mi conciencia. Sé que no estoy haciendo cosas desde mi parecer, no desde la óptica de alguien más, desde mi propia observación, que hay algo que estoy excediéndome o que hay algo que estoy limitado. No, pues fíjate que sí, de repente sí necesito cubrir este instinto, pero no hay cómo, ¿no? Y al no haber cómo, vivo en la frustración y la verdad esto también me ha traído problemas de otro tipo. ¿Ok? Y esto que ha generado miedos, angustia, desesperación, frustración, soledad, etcétera. Están las 4 capas. A medida de que cada una de ellas es observada y es quitada para ir en búsqueda de este recurso, sucede la magia, ¿no? Sucede la magia cuando a través de poderla observar, de poderla comentar, sucede algo. Los principios espirituales que se han manejado en las diferentes doctrinas de la responsabilidad, la observación, la confesión, la disposición de ir o de recibir desde una condición adecuada la gracia divina, eran principios universales que desde luego atribuidos a Jesús el Maestro nos han sido legadas, pero no son exclusivas ni de una religión, ni de una doctrina, sino son principios universales que se han manejado para poder experimentar la luz, el Cristo interno, la divinidad, la iluminación, y es lo que nos proponen o nos proponían diferentes maestros. Desde un plano actual, desde un plano mucho más moderno, esos principios siguen siendo los mismos. La responsabilidad, la observación, la disposición y el valor de ir al encuentro de esa divinidad, ¿sí? Entonces, nosotros hemos propuesto, desde aquí son conceptos, ok, ya lo sé, estoy dispuesto, lo quiero hacer, pero ¿por dónde comenzamos? ¿No? Y es aquí donde desarrollamos un taller, Claudia y yo, para este proceso en específico, en el cual los queremos invitar y ya les comunicaremos el día y los horarios de este taller específico. ¿Cómo se llama este taller, Claudia? Reconexión con tu poder. Así es. De hecho, en latín, religión quiere decir religare, ¿no? Religar, reencontrar, reunir. Aquí la idea es que emprendamos un viaje de regreso a lo esencial, a nuestra esencia, un viaje de regreso a la casa que hemos abandonado por atender el externo, el mundo, la materia, que emprendamos un viaje hacia el interior, hacia la esencia, hacia nuestra condición espiritual, para poder experimentar lo que ya nos proponen estos principios universales.
y así complementar nuestra condición, la materia y el espíritu. El espíritu para transformar y hacer magia en la materia. Sí, Claudia. Tenemos 2 minutitos más y si quieren vamos a la segunda parte. Algo que me parece como que sí es importante que quede claro es esa parte que decías, que todo lo espiritual es justamente lo que tiene que ver con la parte interna, ¿no? A fin de cuentas, todo es espiritual, todo absolutamente. Pero ya lo hemos dicho muchas veces que el único lugar donde realmente podemos hacer algo, donde tenemos una injerencia, es en la parte interna, ¿no? Entonces, es esto donde nosotros podemos visualizar realmente qué es lo que hace que nos podamos conectar. Yo creo que es la parte como realmente importante, ¿no? Y bueno, pues este taller tiene este propósito, porque cuántas veces no hemos querido y tenido en la mente, como tú bien lo dices, pues que ya sabemos, ¿no? Cómo tenemos que hacer, pero no sabemos y a la mera hora no lo llevamos realmente a la práctica, ¿no? Porque nos está faltando algo. Si nos siguen en la segunda parte, nos volvemos a conectar, por favor, y ahorita hablamos sobre eso. ¿Sale? Nos vemos en un momento. Gracias. Sí, por favor.